Hay un matrimonio en la Biblia que casi nadie te ha enseñado. Y no es porque no sea importante, es porque lo que pasó en ese matrimonio es tan poderoso, tan lleno de significado, que si lo entiendes bien, va a cambiar completamente la forma en que ves a Dios, la forma en que ves tu historia y la forma en que ves tu futuro. Estamos hablando de Ketura, la segunda esposa de Abraham, la mujer que aparece en solo unas pocas líneas de la Biblia, pero cuya historia esconde uno de los mensajes más profundos que Dios haya querido darnos. Y al final de este video vamos a hacer una oración juntos. Así que quédate hasta el final porque esa oración puede ser exactamente lo que necesitas hoy. Pero primero, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios ya terminó contigo? ¿Que tu mejor momento ya pasó? ¿Que ya diste todo lo que tenías que dar y que lo que viene ahora es solo el final silencioso de una historia que ya tuvo su capítulo importante? Si alguna vez has sentido eso, entonces la historia de Ketura y Abraham es para ti. Porque esta historia no empieza con fuerza, empieza después de la pérdida, después del dolor, después de que todo parecía terminado. Y lo que Dios hizo en ese momento, en ese lugar, con ese hombre y esa mujer, es algo que necesitas ver con tus propios ojos. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Primero, necesito darte contexto, porque si no entiendes de dónde venía Abraham cuando conoció a Ketura, no vas a entender por qué esta historia es tan impresionante. Abraham es uno de los personajes más conocidos de toda la Biblia. Es el padre de la fe. Es el hombre al que Dios le prometió que haría de él una nación grande, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12. Y Abraham escuchó esa promesa cuando tenía 75 años. 75. Ya era viejo cuando Dios lo llamó. Y aún así se fue. Dejó su tierra, su familia, su casa y se fue a un lugar que ni siquiera conocía solo porque Dios se lo dijo. Eso ya es una fe increíble. Pero la historia de Abraham no fue fácil. Fue una montaña rusa de momentos de fe y momentos de error, de promesas y de esperas larguísimas, de victorias y de fracasos. Recuerda que Abraham esperó 25 años para tener el hijo que Dios le había prometido. 25 años. Durante ese tiempo cometió errores. Tuvo un hijo con Agar, la sierva de su esposa Sara, porque creyó que tal vez Dios necesitaba su ayuda para cumplir la promesa. Ese hijo se llamó Ismael. Pero Dios le dijo que el hijo de la promesa no era Ismael, era Isaac. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, Isaac nació. Y entonces vino lo más difícil de todo. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, al único hijo de la promesa, al que había esperado toda una vida. Dios le dijo, ve al monte Moriah y ofrécelo en holocausto. ¿Te imaginas eso? Abraham obedeció, tomó a Isaac, lo llevó al monte, levantó el cuchillo y en ese momento Dios lo detuvo. Le dijo, no lo hagas, ya sé que me temes, ya probaste tu fe. Y Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Ese momento en el monte Moriah es uno de los más poderosos de toda la Biblia. Y después de ese momento, después de ese nivel de obediencia, después de ese nivel de fe, uno pensaría que la historia de Abraham ya estaba completa. ¿Qué más podía venir? Pues bien, vino Sara. Sara murió. Génesis 23. Abraham lloró a Sara. La enterró en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón el Eteo, en Hebrón. Abraham compró ese campo a precio justo para tener un lugar donde sepultar a su esposa. Es uno de los momentos más humanos de toda la Biblia. El padre de la fe, el hombre que habló con Dios cara a cara, el hombre que creyó cuando todo era imposible, ahí está, llorando por su esposa. Porque Abraham no era solo un héroe de la fe, era también un esposo, un hombre que amaba a su mujer. Y ahora estaba solo. Tenía 137 años cuando Sara murió. Estaba viejo, estaba solo, el hijo de la promesa ya era un adulto y uno esperaría que el libro de Abraham simplemente cerrara ahí, que la historia terminara con ese dolor. Pero no terminó. Y esto es lo que hace que lo que viene ahora sea tan importante. Abre tu Biblia en Génesis 25, versículos 1 al 6.
Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura. Así nomás, sin grandes anuncios, solo esa línea simple y directa. Abraham tomó otra mujer, y su nombre era Ketura. ¿Quién era Ketura? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la Biblia nos da muy poca información sobre Ketura directamente. Solo sabemos su nombre, que se casó con Abraham, y los nombres de sus hijos. Eso es básicamente todo lo que el texto nos da en Génesis. Pero hay algo más. En Primera de Crónicas 1:32, cuando la Biblia hace una genealogía, se refiere a Ketura no como esposa, sino como concubina de Abraham. ¿Concubina? Pero Génesis 25 la llama esposa. Esto ha generado debates entre estudiosos por siglos. Algunos dicen que era simplemente esposa, otros dicen que su estatus era inferior al de Sara, otros dicen que el término concubina en ese contexto cultural no tenía la connotación negativa que tiene hoy, sino que simplemente indicaba un matrimonio de segundo rango. Lo que sí sabemos es esto: Ketura era una mujer real que tuvo un matrimonio real con Abraham y que tuvo hijos reales con él. Y esos hijos cambiaron la historia del mundo. Pero antes de llegar a eso, quiero que te quedes con algo. Abraham tenía más de 137 años cuando se casó con Ketura, probablemente 140 o más, y tuvo hijos con ella. 6 hijos. 6 hijos con más de 140 años. ¿Eso no te dice algo sobre Dios? ¿Sobre lo que Dios puede hacer cuando parece que todo ya terminó? Los 6 hijos de Abraham y Ketura se mencionan en Génesis 25:2. Sus nombres eran Simrán, Yoksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. 6 nombres, 6 hombres, 6 vidas, 6 historias que se desprendieron de ese matrimonio que casi nadie habla. Y de esos 6, algunos tuvieron hijos también. Génesis nos dice que Yoksán engendró a Seba y a Dedán, y que Madián tuvo 5 hijos: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Estamos hablando de toda una red de pueblos, de naciones, que nacieron de ese matrimonio olvidado. Y aquí viene algo que te va a sorprender. ¿Recuerdas el nombre Madián? Madián, uno de los hijos de Abraham y Ketura. Los madianitas son un pueblo que aparece muchas veces en la Biblia después de esto, y hay una historia en particular que los conecta de una manera que te va a dejar pensando. ¿Recuerdas a José, el hijo de Jacob, el soñador, el que tenía la túnica de colores, el que sus hermanos querían matar de envidia? ¿Recuerdas quién lo compró para llevarlo a Egipto? Los madianitas. Génesis 37:28. Los mercaderes madianitas pasaron por ahí y los hermanos de José lo vendieron a ellos por 20 piezas de plata, y ellos lo llevaron a Egipto. Los madianitas eran descendientes de Madián, hijo de Abraham y Ketura. Es decir, los descendientes del matrimonio olvidado de Abraham fueron parte de la historia que llevó a José a Egipto, que llevó a José al palacio del faraón, que llevó al pueblo de Israel a sobrevivir la hambruna, que llevó a Moisés a nacer en Egipto, que llevó al Éxodo. ¿Ves cómo todo está conectado? Nada de lo que Dios hace es accidental, nada está separado. Todo forma parte de un plan que nosotros apenas podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Y eso incluye los capítulos de tu vida que parecen olvidados. Pero hay más. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando Moisés tuvo que huir de Egipto después de matar al egipcio, ¿a dónde fue? Fue a la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Moisés huyó de Faraón y fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí, en esa tierra, conoció a las hijas de Jetro y se casó con Séfora, la hija de Jetro, que también era sacerdote de Madián. ¿Lo estás viendo? Moisés, el libertador de Israel, el hombre que habló con Dios en la zarza ardiente, el hombre que partió el mar Rojo en 2, pasó años de su vida viviendo entre los descendientes de Abraham y Ketura. Y fue en esa tierra, en ese tiempo, que Dios lo preparó para su misión más grande. ¿Coincidencia? No creo que haya coincidencias en la Biblia. El matrimonio de Abraham y Ketura no fue un accidente, fue parte del plan. Ahora quiero que pensemos en algo que no se menciona mucho, pero que para mí es uno de los aspectos más hermosos de toda esta historia. Abraham tenía más de 100 años cuando Sara murió, probablemente más de 137. Y el texto dice que después
tomó a Ketura. No sabemos exactamente cuándo ocurrió esto. Algunos estudiosos dicen que fue poco después de la muerte de Sara, otros dicen que podría haber sido antes, que Ketura podría haber estado en su casa incluso mientras Sara vivía. Pero lo que sí es claro en el texto es que el matrimonio con Ketura fue un nuevo comienzo para Abraham en la última etapa de su vida. Y eso me parece absolutamente impresionante, porque Abraham ya había vivido todo. Había escuchado la voz de Dios, había dejado su tierra, había pasado por guerras, había esperado décadas, había visto milagros, había cometido errores, había sobrevivido, había perdido a Sara, y aún así hubo más. Hubo matrimonio más, hubo hijos más, hubo historia más. Dios no había terminado con Abraham. Y puede que Dios no esté terminado contigo tampoco. Aquí necesito pausar y hablar directo al corazón. Hay personas que están viendo esto y sienten que su historia ya terminó, que el mejor capítulo quedó atrás, que el matrimonio fracasó, que el negocio se cayó, que los hijos se alejaron, que la salud falló, que el sueño murió, y sientes que lo que queda es solo esperar que todo termine. Pero Abraham tenía 140 años, había perdido a su esposa y Dios todavía tenía planes nuevos para él. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que tu historia ya terminó? ¿Quién eres tú para cerrar el libro cuando Dios todavía tiene páginas por escribir? La historia de Ketura no se cuenta mucho. No está en las canciones de la iglesia, no está en los cuadros religiosos, no está en los sermones del domingo por lo general, pero está en la Biblia. Y Dios puso esa historia ahí por alguna razón. Y yo creo que una de esas razones es esta, para decirte que los nuevos comienzos no tienen edad, que la gracia no se jubila, que el propósito de Dios para tu vida no termina con una pérdida. Sigamos explorando. ¿Qué pasó con los hijos de Ketura al final? Génesis 25, 5, 6 nos dice algo muy importante. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra del oriente. Abraham separó las herencias. Isaac recibió todo. Era el hijo de la promesa, el heredero del pacto, el que continuaría la línea que llegaría hasta Cristo. Los hijos de Ketura recibieron regalos, pero no la herencia principal, y fueron enviados al oriente. Ahora, esto puede sonar injusto a primera vista. Estos eran hijos de Abraham también. ¿Por qué los mandó lejos? Pero hay algo aquí que es sabio y deliberado. Abraham sabía que la promesa de Dios era específica. Era para Isaac. Era esa la línea que Dios había señalado. Y Abraham quiso asegurarse de que no hubiera confusión o conflicto después de su muerte. Quiso dejar las cosas claras. Esto también es algo que vale la pena notar para la vida práctica. Abraham tomó decisiones difíciles pero necesarias. Separar no siempre es rechazar. A veces separar es proteger. A veces poner límites claros es la cosa más responsable y amorosa que puedes hacer. Abraham amaba a sus hijos, por eso les dio dones, por eso los proveyó, pero también amaba el propósito de Dios y no permitió que nada confundiera a ese propósito. Allá hay una lección ahí para los que tienen familias complicadas, para los que tienen herencias emocionales complejas, para los que tienen que tomar decisiones difíciles sobre cómo organizar sus vidas y sus familias. A veces el amor tiene que ser sabio además de cálido. Ahora quiero hablar de algo que me parece profundísimo en esta historia. ¿Por qué Ketura? Pienso en esta mujer. No sabemos su historia completa. No sabemos de dónde venía exactamente. No sabemos cómo llegó a la vida de Abraham. No sabemos qué sintió cuando se casó con un hombre de esa edad, de esa fama, de ese peso histórico. Pero sabemos que tuvo 6 hijos con él, que fue parte de la historia más grande, que su nombre quedó registrado en la Biblia para siempre. Y eso significa que Ketura importaba. No era un personaje secundario sin importancia. Era una mujer que Dios incluyó en su plan, que Dios usó para cumplir promesas más grandes que ella probablemente podía ver. Cuando Dios le dijo a Abraham que haría de él padre de muchas naciones, la palabra clave es muchas, no solo una,
no solo Israel, muchas. Y Ketura fue parte de cómo esa promesa se cumplió. Génesis 17:4 al 5. Dios le dijo a Abraham: «He aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». Abraham, en hebreo, Ab-Raham, padre de muchas naciones. Muchas, no una. Isaac fue una nación, Israel, los judíos, pero las muchas naciones incluían también a los pueblos que vendrían de Ketura, los madianitas, los dedanitas, los sabeos. Las muchas naciones incluían a pueblos que habitaron el norte de Arabia, que comerciaron por toda la región, que tuvieron contacto con pueblos de Egipto, de Mesopotamia, de todo el Medio Oriente antiguo. Y todo eso empezó con un matrimonio que casi nadie recuerda. Quiero hablarte de algo más que se esconde en esta historia. Cuando los sabios del Oriente fueron a ver a Jesús recién nacido en Belén, ¿de dónde venían? Del Oriente. Mateo 2:1. Vinieron del Oriente. Y los hijos de Ketura fueron enviados al Oriente. ¿Es posible que entre los ancestros de esos sabios estuvieran algunos de los hijos de Abraham y Ketura? No podemos probarlo con certeza. La Biblia no lo dice explícitamente, pero los estudiosos han notado esta posible conexión por siglos. Los sabios del Oriente conocían las escrituras hebreas, sabían buscar una estrella, sabían que un rey de Israel iba a nacer. Tenían ese conocimiento porque había habido una conexión a lo largo de generaciones entre su cultura y la tradición de Abraham. Y si hay algo de verdad en esa conexión, entonces significa esto: los nietos de Abraham y Ketura estuvieron presentes, de alguna manera, cuando el hijo prometido de Abraham, en su sentido más profundo, llegó al mundo. Jesús, el descendiente de Isaac, fue adorado por personas que tal vez tuvieran sangre de Ketura en sus venas. Todo conecta, todo importa. Nada de lo que Dios hace es pequeño. Ahora voy a hablar de algo que me parece crucial para entender esta historia completamente. ¿Cuántos años vivió Abraham? Génesis 25:7. 175. Sara murió cuando Abraham tenía aproximadamente 137 años si hacemos los cálculos. Eso significa que Abraham vivió unos 38 años más después de la muerte de Sara. 38 años. En ese tiempo tuvo a Ketura. Tuvo 6 hijos. Vio crecer a esos hijos. Los proveyó. Los envió al oriente. Vio continuar el legado de Isaac. 38 años no es poco tiempo. Es más tiempo del que muchas personas tienen hoy para toda su vida. Dios le dio a Abraham 38 años más. Y en esos 38 años, Abraham siguió siendo fructífero. ¿Por qué? Porque Dios no da promesas a medias. Cuando Dios dijo, Padre de muchas naciones, lo decía en serio, y cumplió esa promesa en formas que Abraham probablemente no había imaginado cuando escuchó las palabras por primera vez. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que me parece muy relevante para la vida cotidiana. La historia de Abraham y Ketura nos muestra algo sobre el matrimonio en la Biblia que es fascinante. El matrimonio en la Biblia no era siempre lo que nosotros pensamos hoy. No era siempre la unión romántica de dos almas que se enamoran a primera vista. A veces el matrimonio era un acuerdo, a veces era una alianza, a veces era una herramienta de Dios para cumplir sus propósitos. Eso no significa que el amor no importaba, claro que importaba. Abraham amó a Sara profundamente, como lo muestra su duelo en Génesis 23, pero también muestra que Dios puede usar cualquier relación, cualquier unión, cualquier familia para cumplir sus propósitos. Tu familia no tiene que ser perfecta para ser usada por Dios. Tu historia no tiene que estar ordenada para que sea parte del plan de Dios. Tu pasado no tiene que estar libre de complicaciones para que tu futuro tenga significado. Abraham tuvo una familia complicada. Tuvo hijos con Sara, tuvo un hijo con Agar, tuvo 6 hijos con Ketura. Hubo tensiones, hubo conflictos, hubo separaciones. Y aún así, de todo eso, de toda esa complejidad humana, Dios construyó naciones.
¿Cuánto más puede hacer con lo que tú tienes? Hay algo más en la historia de Ketura que quiero explorar contigo. Su nombre, Ketura. En hebreo, Ketura. La palabra viene de una raíz que significa incienso o perfume. Algunos la traducen como la perfumada o la que huele a incienso. El incienso en la Biblia siempre fue algo especial. Estaba asociado con la adoración, con la presencia de Dios, con las oraciones que suben al cielo. Cuando los sacerdotes de Israel ofrecían incienso en el templo, era un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios subiendo ante el trono de Dios. Apocalipsis 5:8 habla de las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el nombre de Ketura significa incienso. ¿Es una coincidencia que la mujer que trajo nueva vida a Abraham en su vejez se llamara la perfumada, la que huele a incienso? ¿O es posible que su nombre fuera una señal del tipo de unión que era este matrimonio? Una unión fragante, una unión que subía como incienso ante Dios, una unión que era parte de la adoración de Abraham en sus últimos años. No lo sé con certeza. La Biblia no lo explica así, pero me parece hermoso pensar en eso, porque a veces las personas que Dios trae a tu vida en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos donde ya no creías que algo bueno podía venir, esas personas son como incienso. Son personas que hacen que tu vida vuelva a oler a esperanza. Quiero hablarte ahora de la geografía de esta historia, porque creo que también nos dice algo importante. Los hijos de Abraham y Ketura fueron enviados al oriente, al norte de Arabia, a lo que hoy conocemos como la península arábiga y sus alrededores. En esa región, los arqueólogos han encontrado evidencia de tribus y pueblos cuyos nombres coinciden con los nombres de los hijos de Ketura: Madián, Dedán, Seba. Estos no son nombres inventados, eran nombres de pueblos reales que habitaron esa región. Madián habitó en el noroeste de Arabia, en la región que hoy es parte de Arabia Saudita y Jordania. Los madianitas aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento como un pueblo con el que Israel tenía contacto, a veces en paz y a veces en conflicto. Dedán está asociado con una ciudad importante en el antiguo comercio árabe. Era un punto de tránsito para las caravanas que llevaban especias, oro y otros bienes desde Arabia hasta Mesopotamia y Egipto. Y esas rutas comerciales, esas mismas rutas por donde viajaban las caravanas de madianitas, por donde los mercaderes llevaban sus mercancías, son las mismas rutas que llevaron a José a Egipto. Son las mismas rutas que llevaron a las especias y perfumes a Salomón. Son las mismas rutas que, más tarde, posiblemente llevaron a los sabios del Oriente hasta Jerusalén. Los hijos de Abraham y Ketura fueron al Oriente, y desde el Oriente siguieron siendo parte de la historia de Dios. Ahora quiero hablar de algo que creo es el corazón de esta historia, la razón más profunda por la que creo que Dios quiso que esta historia estuviera en la Biblia. Y es esto: la fidelidad de Dios no tiene fin. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios cumplió esa promesa en formas que iban más allá de lo que Abraham podía imaginar. Abraham pensó que la promesa era sobre un hijo, y sí, era sobre un hijo, pero también era sobre naciones, sobre pueblos, sobre millones de personas a lo largo de la historia, sobre una bendición que llegaría a través de su descendencia hasta todas las familias de la tierra. Y cuando llegamos a Ketura, cuando llegamos a esos 6 hijos, a esos nietos, a esas naciones que se formaron, vemos que la promesa de Dios era más grande de lo que Abraham podía ver. Dios siempre cumple más de lo que promete. No cumple menos, cumple más. Efesios 3:20 lo dice de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente, no solo lo que pedimos, mucho más que eso. No solo lo que entendemos, mucho más que eso. Abraham pidió un hijo y Dios le dio naciones. Abraham esperó 25 años y Dios cumplió, y luego siguió cumpliendo más allá de la tumba de Sara, más allá de los 100 años, más allá de lo que cualquiera esperaba. Y si eso es lo que Dios hizo con Abraham, ¿qué puede hacer con tu historia? Pero aquí quiero hacer algo. Quiero ser honesto contigo sobre algo que esta historia también nos muestra. Porque no todo en la historia de los hijos de Ketura fue paz y bendición. Los madianitas, por ejemplo,
tuvieron una relación complicada con Israel a lo largo de los siglos. En Números 25, los madianitas sedujeron a los israelitas a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Fue un episodio terrible que causó la muerte de 24,000 israelitas a causa de una plaga. En Jueces 6, los madianitas oprimieron a Israel por 7 años. Eran tan numerosos y tan fuertes que los israelitas se escondían en las montañas. Fue en ese contexto que Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo encajamos eso con el hecho de que los madianitas eran descendientes de Abraham? Creo que esto nos muestra algo muy importante sobre la naturaleza humana y sobre la libertad. Ser descendiente de Abraham no garantizaba nada automáticamente. No daba una salvación heredada. No garantizaba el camino correcto. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:39. Los fariseos le dijeron: «Nuestro padre es Abraham». Y Jesús respondió: «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». No es la sangre lo que define quién eres espiritualmente. Son tus obras, es tu corazón, es tu decisión. Los madianitas tuvieron la sangre de Abraham, pero no todos eligieron los caminos de Abraham. Y eso también nos habla a nosotros. Puedes crecer en una familia cristiana, puedes tener padres creyentes, abuelos creyentes, una generación entera de fe, pero en algún momento tienes que hacer tuya esa fe, tienes que decidir por ti mismo. La herencia espiritual es un regalo, pero el camino es tu elección. Y hay otro ángulo en esta historia que quiero explorar, algo que tal vez te resulte sorprendente. Los madianitas no siempre fueron enemigos de Israel, a veces fueron aliados, a veces fueron maestros. Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Y en Éxodo 18, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés estaba agotado de juzgar todos los casos del pueblo solo, fue Jetro quien se acercó a Moisés y le dijo: «Lo que estás haciendo no está bien, te vas a agotar tú y el pueblo también. Necesitas delegar, necesitas nombrar líderes que te ayuden a juzgar los casos menores y tú solo te ocupas de los casos más difíciles». Ese consejo fue sabio. Moisés lo aceptó, y es básicamente el origen de la gestión delegada en el liderazgo bíblico. ¿De quién vino ese consejo? De un madianita, del suegro de Moisés, del descendiente de Abraham y Ketura. Dios puede usar a cualquier persona, de cualquier linaje, de cualquier trasfondo, para darte el consejo que necesitas en el momento que lo necesitas. No limites de dónde puede venir la sabiduría. No limites las formas en que Dios puede hablarte. A veces la voz de Dios llega de donde menos la esperas. Quiero hablarte ahora de algo que me parece especialmente poderoso en términos espirituales. Hay una tradición antigua, tanto en el judaísmo como en el islam, que dice que Ketura en realidad era Agar, que Abraham, después de la muerte de Sara, tomó de regreso a Agar y se casó con ella formalmente. Esta tradición aparece en algunos textos del Midrash, que son los comentarios rabínicos antiguos sobre la Biblia. El argumento es que el versículo dice que Ketura era concubina, y que Agar también fue llamada concubina en algunos pasajes, y que por lo tanto podrían ser la misma persona. La mayoría de los estudiosos bíblicos no aceptan esta identificación, consideran que son dos personas diferentes. Pero, ¿por qué es interesante esta tradición, aunque sea incorrecta? Porque muestra el deseo humano de cerrar ciclos, de reconciliación, de restauración. Si Abraham se hubiera casado con Agar al final, habría sido una historia de reconciliación después de un alejamiento difícil. Habría sido Abraham honrando a la madre de Ismael. Habría sido un final que reconciliaba las ramas de la familia. Eso no pasó así. Ketura probablemente era otra mujer. Pero el deseo de que la historia de Agar terminara en restauración dice algo sobre el corazón humano. Anhelamos las reconciliaciones. Anhelamos que las historias rotas tengan finales de restauración. Y eso también es algo que Dios puede hacer. No siempre lo hace de la manera que esperamos. No siempre cierra los ciclos de la manera que nosotros quisiéramos. Pero Dios es el Dios de la restauración. Joel 2:25.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios puede restaurar los años perdidos. Dios puede restaurar las relaciones rotas. Dios puede restaurar los sueños que parecen muertos. No siempre de la manera que imaginamos, pero sí de la manera que Él sabe que es mejor. Vamos a hablar ahora de algo que me parece que cierra este círculo de maneras bellísimas. Cuando Jesús llegó al mundo, llegó como el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El cumplimiento último de las promesas a Abraham era Jesucristo. Y Cristo no vino solo para los judíos, vino para todas las naciones. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, no a un pueblo, al mundo. Y eso incluye a los descendientes de Ketura, eso incluye a los pueblos del oriente, eso incluye a todos los que en generaciones futuras escucharían el Evangelio y creerían. Cuando Jesús le dijo a Abraham en el Evangelio de Juan, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Estaba hablando de una alegría que iba más allá de Isaac, una alegría que abarcaba toda la historia, toda la familia, todas las naciones. Y Ketura fue parte de esa historia. Su matrimonio con Abraham, ese matrimonio olvidado, ese matrimonio que aparece en apenas unas líneas en Génesis 25, fue parte del cumplimiento de la promesa de que Abraham sería padre de muchas naciones. Y esas naciones eventualmente tuvieron la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Nada se perdió, nada fue accidental, todo formó parte del plan más grande de Dios. Necesito hablar de algo más antes de llegar al final. La historia de Ketura nos plantea una pregunta que me parece muy personal y muy directa. ¿Qué estás esperando para empezar de nuevo? ¿Qué te tiene paralizado? Abraham era un hombre viejo que había perdido a su esposa. Tenía razones de sobra para decir, ya es suficiente. Ya viví, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora solo espero el final. Pero no hizo eso. Siguió viviendo, siguió amando, siguió construyendo, siguió siendo fructífero. ¿Por qué? Porque Dios todavía estaba con él. Y cuando Dios está contigo, la historia no termina hasta que Él decide que termina. No la pobreza, no la enfermedad, no el fracaso, no la traición, no la pérdida. Nada de eso termina tu historia si Dios todavía tiene planes para ti. Y Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz, un futuro, una esperanza. No pasado, futuro. Dios está hablando de lo que viene, no de lo que fue. Así que si hoy sientes que tu historia se acabó, que ya no hay más para ti, que el mejor capítulo quedó en el pasado, quiero que recuerdes a Abraham. Recuerda que él era viejo, recuerda que había perdido a Sara, recuerda que el mundo pensaba que ya no había más. Y Dios dijo, todavía no, todavía hay más. Y hubo más, mucho más. Quiero hablar también de algo que me parece que esta historia nos dice sobre el matrimonio y las segundas oportunidades. Hay personas que han pasado por divorcios, por viudez, por rupturas dolorosas, y sienten que no merecen otro intento, que Dios no puede bendecir un nuevo comienzo después de tanto dolor. La historia de Abraham y Ketura no responde todas las preguntas teológicas sobre el divorcio o el nuevo matrimonio. No es ese tipo de historia. Pero sí nos muestra que Dios no desecha a las personas que han sufrido, que Dios no dice, ya tuviste tu oportunidad, ahora quédate con el dolor. Abraham perdió a Sara, y Dios permitió que Abraham tuviera un nuevo comienzo. Ketura, sea quien fuera, encontró su lugar en la historia de Dios. Y si hoy estás cargando el peso de una historia rota en el área del matrimonio o las relaciones, quiero decirte esto con mucho cuidado y con mucho respeto. Dios ve tu dolor, Dios conoce tu historia, y Dios es capaz de hacer cosas nuevas, incluso cuando tú ya no crees que las cosas nuevas son posibles para ti. No estoy diciendo que todo sea simple o fácil, no lo es. Las situaciones son complejas, las decisiones son difíciles, necesitas oración, consejo, sabiduría. Pero sí estoy diciendo que Dios no te ha abandonado, que Dios no ha cerrado el libro de tu vida, que las páginas siguen en blanco esperando que algo nuevo sea escrito. Llegamos a algo que me parece que es la conclusión natural de todo lo que hemos visto. ¿Por qué importa Ketura? Importa porque su historia nos recuerda que en el plan de Dios,
Nadie es olvidado. Nadie es irrelevante. Nadie llega a la vida de otra persona sin razón. Ketura aparece en unas pocas líneas. Su historia no tiene capítulos propios. No hay libros de la Biblia que lleven su nombre. No hay grandes himnos sobre ella. Pero su historia está ahí, en la Biblia, escrita para siempre. Porque Dios no olvida a los que son parte de su plan, aunque el mundo no los recuerde. ¿Sientes a veces que nadie te ve? ¿Que tu historia no importa? ¿Que eres como Ketura, alguien que aparece en las notas al pie de la historia de otra persona? Eso no es como Dios te ve. Dios te ve, Dios conoce tu nombre, Dios sabe exactamente dónde estás y exactamente lo que has vivido. Y en el plan de Dios, tú no eres una nota al pie, eres un capítulo completo. Eres una parte esencial de la historia que Él está escribiendo. Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios cuenta tus cabellos, cada uno. No solo sabe que existes, sabe exactamente quién eres, con todos tus detalles, con toda tu historia. Eso es lo que hace Dios, y eso es lo que hizo con Ketura. La conoció, la usó, la incluyó en su plan, y la inmortalizó en su palabra. Hay algo que quisiera explorar brevemente antes de la oración final. ¿Qué pasó con Abraham justo antes de morir? Génesis 25, 8 y 9. Y exhaló el espíritu a Abraham y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela. Buena vejez, lleno de años. Esas palabras son hermosas. No murió amargado, no murió vacío, murió lleno, lleno de años, lleno de historia, lleno de hijos, lleno de legado. Y hay algo más. Isaac e Ismael los sepultaron juntos. Isaac, el hijo de Sara, Ismael, el hijo de Agar, los dos hermanastros que habían sido separados cuando Ismael era joven. Los dos que habían vivido vidas completamente distintas se juntaron para sepultar a su padre. Eso me dice que hubo reconciliación, que en el momento de la muerte de Abraham, la familia entera, con todas sus ramas, con todas sus historias, estuvo presente. Eso es un milagro silencioso, un cierre hermoso. Y puede que los hijos de Ketura también estuvieran ahí. Quizás no lo sabemos, pero Abraham fue honrado por su familia y murió lleno de años, no vacío, lleno. Eso quiero para ti. No que mueras en una vejez llena de arrepentimientos por las cosas que no intentaste, sino que mueras lleno, lleno de historia, lleno de legado, lleno de todo lo que Dios tenía preparado para ti. Pero eso requiere que hoy, ahora mismo, te decidas a seguir adelante, a no rendirte, a no creer que lo mejor ya pasó, porque Abraham tenía más de 100 años y todavía había más, y para ti también puede haber más. Vamos a recapitular todo lo que hemos visto en esta historia porque hay mucho que llevar al corazón. Primero, Abraham no terminó su historia con la muerte de Sara. Ketura llegó y comenzó un nuevo capítulo que produjo naciones enteras. Segundo, los hijos de Ketura no fueron solo nombres en una genealogía, fueron pueblos reales con historias reales, que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento y que estuvieron entretejidos en los planes de Dios. Tercero, Madián, hijo de Ketura, fue el ancestro de los madianitas, que tuvieron roles importantes en la vida de José, de Moisés, de Gedeón y posiblemente en la historia de los sabios del Oriente. Cuarto, el nombre Ketura significa incienso, perfume, y esa fragancia habla de una unión que fue parte de la adoración de Abraham en sus últimos años de vida. Quinto, la historia de Ketura nos recuerda que nadie es olvidado en el plan de Dios, que los capítulos aparentemente menores de la historia de Dios son más importantes de lo que parecen. Sexto, Dios cumplió su promesa de hacer a Abraham padre de muchas naciones, de maneras que iban más allá de lo que Abraham podía imaginar cuando escuchó la promesa por primera vez. Y séptimo, esto habla directamente a tu vida. Habla de que los nuevos comienzos son posibles en cualquier momento, que las pérdidas no son el fin, que Dios no ha terminado contigo. Y ahora, lo prometido desde el principio. Vamos a hacer una oración juntos. Si estás en un lugar donde sientes que tu historia ya terminó, esta oración es para ti.
Si sientes que ya diste todo lo que tenías y que no hay más, esta oración es para ti. Si simplemente quieres agradecer a Dios por todo lo que ha hecho, esta oración también es para ti. Cierra tus ojos si puedes. Pon tu mano sobre tu corazón. Y si quieres, repite conmigo en tu corazón o en voz alta. Señor, gracias por estar aquí conmigo en este momento. Gracias porque eres el Dios de Abraham, de Sara, de Isaac, de Ismael, de Ketura y de todos sus hijos. Eres el Dios de toda historia, de toda nación, de todo nombre que alguna vez respiró en esta tierra. Y eres mi Dios también. Señor, he venido aquí hoy con todo lo que cargo, con las pérdidas que tengo en el corazón, con los sueños que siento rotos, con los momentos donde he pensado que mi mejor tiempo ya pasó. Pero hoy, al ver la historia de Abraham y Ketura, me escucho decirme que eso no es verdad, que todavía tienes planes para mí, que todavía hay capítulos por escribir, que mi historia no ha terminado. Señor, te pido que avives en mí la esperanza que se ha apagado, que traigas a mi vida nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas fuerzas, nuevas razones para seguir adelante. Como lo hiciste con Abraham en sus últimos años, hazlo conmigo, que yo también pueda morir lleno de años, lleno de todo lo que tú preparaste para mí, sin quedarme con el sueño guardado, sin rendirme antes de tiempo. Te pido también que me recuerdes que nada de lo que vivo es pequeño a tus ojos, que como Ketura fue parte de tu plan, aunque su historia sea breve en tu palabra, yo también soy parte de tu plan, aunque a veces no lo sienta. Confío en ti, no porque todo sea fácil, sino porque eres fiel, porque has cumplido tus promesas con Abraham, porque has cumplido tus promesas a lo largo de toda la historia, y puedo confiar en que cumplirás las promesas que tienes para mi vida también. Señor, sana los corazones que hoy llegaron a esta oración con dolor, los que perdieron a alguien amado, los que pasaron por un matrimonio roto, los que sienten que están solos, los que sienten que ya no tienen fuerzas. Que tu presencia sea para ellos lo que fue para Abraham, la certeza de que aún en los momentos más oscuros, en los momentos más solitarios, tú estás ahí, y tú tienes más. Gracias, Señor, porque eres el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de los nuevos comienzos, el Dios que nunca se rinde con sus hijos. Recibo hoy esa promesa para mi vida, y digo sí a todo lo que tú tienes preparado para mí, aunque no lo vea todavía, aunque no lo entienda todavía, aunque todavía duela. En el nombre de Jesús, amén. Si esa oración tocó algo en tu corazón, me alegra mucho. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar hoy la historia de Ketura, que necesita recordar que Dios no ha terminado con ellos, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesitan hoy. Si esta historia de nuevos comienzos y segundas oportunidades tocó tu corazón, tengo algo más para ti. Te recomiendo ver mi otro video titulado Dios te dice hoy cómo lidiar con una mujer promiscua. Porque así como Ketura nos enseña que nadie está fuera del plan de Dios, ese video te mostrará cómo la gracia y la restauración también alcanzan áreas de nuestra vida que creemos irreparables. No olvides verlo al terminar este.